El ángulo de acceso al seno frontal es una medición importante, ya que el acceso al seno frontal no siempre es igual de sencillo. El seno frontal puede encontrarse, como en este paciente, a una altura relativamente cómoda. Sin embargo, el seno frontal puede encontrarse mucho más anterior con respecto al resto de la fosa nasal, lo que nos va a requerir por nuestra parte una angulación muy marcada de los instrumentos para poder acceder. La mejor forma de medirlo es primero identificando la celda de la Guernsey. Vamos a los cortes coronales, identificamos en este caso la primera celda etmoidal, que es esta, la celda de la Guernsey, y inmediatamente vamos a los cortes sagitales, donde podemos encontrar esta visualización. La celda de la Guernsey, y en este caso tiene celdas de Kuhn de tipo 2, varias celdas por encima de la celda de la Guernsey, con lo cual no vamos a ser capaces de ver directamente el infundíbulo frontal, pero asumimos que este es el punto en donde se puede visualizar. Para poder hacer la medición del ángulo de acceso al seno frontal, debemos identificar tres estructuras. En primer lugar, el límite que vamos a tener a la instrumentación va a ser el suelo de la fosa nasal. Por lo tanto, marcamos aquí un punto. Si se ve la espina nasal, esa espina no se cuenta, se marca el punto aquí. El siguiente punto va a ser el límite que tiene la celda de la Guernsey con respecto al big nasofrontal, ya que el big nasofrontal es el siguiente límite que vamos a tener. Por lo tanto, el límite sería realmente aquí, donde estoy marcando. Sin embargo, el big nasofrontal lo tenemos aquí, por lo tanto aquí marcamos el segundo punto, va a ser el límite. Normalmente la celda de la Guernsey va a llegar hasta el big nasofrontal. Y el tercer límite que vamos a marcar es simplemente una medida de referencia para poder cerrar el ángulo. Utilizamos como referencia el punto que va a estar pasando desde la recta que marca este punto, el frontal big, y la otra recta que pasa desde el punto de unión del techo etmoidal con el esfenoides y el punto de unión con la tabla interna del seno frontal. Por lo tanto, aquí definiríamos otro punto. Con estos puntos podemos trazar el ángulo de acceso al seno frontal. El ángulo de acceso al seno frontal en este paciente vendría aquí, vendría en el big nasofrontal y finalmente aquí en este punto de referencia. Es un ángulo obtuso, es un ángulo de 150 grados. Es un ángulo en principio sencillo para poder acceder al seno frontal. No requerirá gran instrumentación de nuestros materiales para poder entrar al seno frontal una vez abierta la celda de la Guernsey y en este caso las celdas de Kuhn. El ángulo obtuso para el acceso al seno frontal normalmente lo vamos a encontrar en pacientes que tienen un correcto desarrollo del rostro. Por ejemplo, este paciente, que es el caso que estábamos estudiando, es un paciente que tiene un correcto desarrollo de los senos maxilares en relación con el seno frontal. Es un paciente que tiene un buen desarrollo maxilar, con lo cual el maxilar no se encuentra posterior con respecto al seno frontal, sino que se encuentran alineados y nos permite un acceso sencillo al seno frontal. En pacientes con un crecimiento vertical del rostro, el seno maxilar aparece más posterior con respecto al seno frontal y nos obliga a hacer una angulación de los instrumentos. En este caso tenemos un ángulo de acceso al frontal que es muy agudo. Hacemos igual que antes, identificamos la celda de la Guernsey. En este caso tenemos aquí, en el lado izquierdo, la celda de la Guernsey. Tenemos la celda de la Guernsey aquí y encima otra celda que será una celda de Kuhn de tipo 1. Una celda que está situada por encima de la Guernsey con dirección hacia el frontal y que corresponde a una celda etmoidal. Nos situamos sobre la Guernsey y vamos a los cortes sagitales para intentar identificar el drenaje del seno frontal. En estos casos, cuando hay celdas de Kuhn, no es fácil encontrar todo el drenaje hasta el frontal. El punto donde vemos un mayor drenaje podría ser este. Tenemos aquí la celda de la Guernsey. Aquí tenemos un poco del drenaje, apófisis unciforme. El resto del drenaje no lo conseguimos ver correctamente debido a que está aquí la celda de Kuhn y debido a que hay tejido de aspecto inflamatorio en torno al ostium de drenaje del frontal. Sin embargo, este punto ya nos sirve para ver
el ángulo de acceso al seno frontal. Tendremos aquí un punto en el suelo, un segundo punto que sería el frontal beak o el beak nasofrontal, y el tercer punto que trazamos con esta recta que pasa desde el punto de unión del esfenoides con el techo etmoidal, pasando por la tabla interna del seno frontal. Aquí trazamos un ángulo desde aquí hasta el beak nasofrontal, que es un ángulo de 108 grados. Es un ángulo que nos obligará a instrumentar mucho, a angular mucho los instrumentos para poder acceder al seno frontal.